Vamos a estudiar el libro del Evangelio de Juan. La verdad es que muchos lo recomiendan para los nuevos creyentes, cosas a las que no comulgo, en realidad. Creo que el Evangelio de Juan es el Evangelio más espiritual de los cuatro y no tiene mucho que ver con los otros tres. A pesar que los cuatro son los Evangelios del Señor, podríamos decir que están muy bien llamados sinópticos los otros tres, porque son sinópticos porque son una sinopsis. ¿Qué es una sinopsis? Cuando uno ve, ¿no es cierto? Hoy día más ven Netflix los niños que el cine, pero siempre cuando salen esas publicidades, cuando uno pone, ¿no es cierto?, el control arriba de algo y empieza a salir como ese resumen de las cosas, eso es una sinopsis. Y la sinopsis finalmente de lo que es los otros evangelios, los sinópticos, tienen que ver con la vida material del Señor. Tiene que ver con la vida material del Señor, ¿no es cierto? Con lo que hizo en la tierra, su nacimiento, su genealogía, lo que hizo en la tierra, cómo vivió, cómo murió, dónde vivía, a los lugares que se trasladaba, ¿no es cierto? Lucas, que es un médico y digamos que hizo profesional como historiador, le da mucho énfasis a eso. Pero en el caso de Juan no es así. En el caso de Juan partimos directo hacia Juan el Bautista después de los primeros versículos. Entonces vamos a ver que esto tiene que ver con un concepto mucho más espiritual. Por tanto, no es recomendable que sea el primer libro de la Biblia porque lamentablemente nosotros, como somos carnales, después tendemos a entender que ya conocemos la historia y limitamos el alumbramiento de la Escritura con respecto a lo que el Señor nos quiere decir a través de una carta tan importante o de un evangelio tan importante como el de Juan. Y hay tres versículos que digamos que parten parecidos y vamos a entender por qué Juan parte de esta manera, utilizando esta palabra, que quizás para nosotros que ya conocemos el pasaje se nos hace muy tradicional, muy normal decirlo, con respecto al verbo. Pero esta palabra no es como nosotros lo traducimos. En inglés le dice la palabra. Y también quizás es limitante con respecto al aspecto de lo que Juan quiere decir acá. Juan lo que quiere decir es otra cosa. Utilizó un lenguaje que era común para los griegos y para los judíos helenistas. La palabra verbo es logos en griego koiné, ¿ya? Logos es una palabra que ellos utilizaban para explicar la fuerza sobrenatural que está sobre las personas. Ese logos era algo como esa fuerza, no sé si uno siempre escucha a estas minas que son súper como espiritistas para sus cosas y que la energía, están los panteístas que creen que todo Dios está en todo, en los animales, en los árboles, en la energía de la tierra. Bueno, algo así creían los griegos con respecto a lo que era logos, que era esta fuerza superior que estaba, ¿no es cierto?, como flotando en el universo y que había generado un origen, porque los griegos, los filósofos griegos, para que todos sepamos, creían en algo superior. Quizás por ahí algunos lo veían de otra manera con respecto a la razón y a la sabiduría, pero siempre creían en algo superior, le daban un nombre a ese concepto. El concepto de que había algo superior siempre existió. Y en ese sentido, como Juan viene escrito después, por lo menos 15 años después de los otros evangelios, y después ya de haber entendido lo que era Cristo mismo, porque los tres primeros evangelios tienen una edad más o menos parecida a lo que fueron escritos, están más frescos, por tanto se hizo como una relación más histórica, podríamos decir, de los relatos de Jesús, y lo que fue Juan es un relato mucho más espiritual. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 1, ¿no es cierto? Versículo 1, Evangelio de Juan. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y insistimos aquí que hay un prisma que nosotros no vemos cuando tenemos una traducción y no entendemos el contexto histórico de por qué Juan utiliza la palabra verbo, que era logos en griego koiné. Y tienen que entender que en griego logos significa palabra, discurso, razón, ¿no es cierto? Un concepto lógico, un principio racional y la explicación o el orden de las cosas. No era solamente una palabra, sino era algo que le daba sentido a la realidad. La filosofía griega, ¿no es cierto? Heráclito, en el siglo VI a.C., dice que fue uno de los primeros en utilizar la palabra logo y él veía el logo como una ley universal que gobierna el cosmos. O sea, la filosofía helenista griega veía a logos, ¿no es cierto?, como este ser superior, que decían que finalmente todo cambia, pero el logos mantiene el orden, o sea, mantiene, ¿no es cierto?, inmutable, no cambiaba. Y eso es súper importante entender por qué, y era preexistente.
a los humanos. Por eso es que es súper importante entender por qué Juan le dice y utiliza la palabra logos. Y que el logos es objetivo, es eterno y es racional. O sea que es personal. El logos, como lo veía, ¿no es cierto?, este filósofo Heráclito en los siglos, ¿no es cierto?, sexto antes de Cristo, lo veía como algo objetivo, eterno y racional. No es un mundo caótico, está regido por un logos, está regido por un ser superior. Platón, aunque no lo usa como logos, lo utiliza como un principio cósmico principal, lo asocia con la razón. Llama, ¿no es cierto?, que todo tiene un origen, ¿no es cierto?, tiene razón, y que pregunta al mundo de las ideas, ¿no es cierto?, tener un concepto base, ¿no es cierto? El logos es lo que conecta, ¿no es cierto?, la razón, es lo que conecta a la mente humana con la verdad. Entendemos entonces que finalmente Juan empieza a utilizar un concepto que para los filósofos de la época, para los griegos y para los judíos helenistas, que eran los de la época, tenía un significado muy profundo, porque establecía una base, como lo vimos con Pablo, ¿no es cierto?, predicando, ¿no es cierto?, en Atenas, cuando dice el Dios no conocido, ese Dios no conocido al que yo les vengo a presentar, exactamente lo mismo. Platón, aunque Platón no usa logos como principio cómico principal, lo asocia con la razón. Logos también tiene que ver en Platón con lo que tiene que ver con acceder al mundo de las ideas, es lo que conecta, ¿no es cierto?, la mente con la verdad. Y para Aristóteles, el logos era la razón discursiva. Y ahí vamos a ver otra cosa que es súper importante cuando lo juntamos con Génesis capítulo 1. Logos es la razón discursiva, es algo, que las palabras al hacerse, al sonar, se transforman en un hecho. Y ahí vamos a ver cómo está conectado finalmente la preexistencia de Cristo en el versículo número 1, que el verbo, ¿no es cierto?, era el principio. Vamos a entender por qué está también anexado a esto cuando tiene que ver con la razón discursiva. Es algo que no solamente es palabra, sino que suena y se hace. Eso es lo que, ¿no es cierto?, vamos a ver después en lo que tiene que ver con la traducción hebrea de esta palabra que es logos. Es lo que distingue al ser humano de los animales, permite argumentar, comprender y ordenar el conocimiento. O sea, así lo veía Aristóteles. El logos en el estoicismo. El estoicismo es un pensamiento filosófico muy, muy relevante en el primer siglo, ¿ya? ¿Qué veía el logos, ¿no es cierto?, en lo que era el estoicismo, que es la razón divina que impregna el universo. Aquí ya nos pusimos más místicos, por así decirlo, con respecto a lo que era el logos. Era inmanente, no un Dios personal o separado, ¿ya? Da vida en orden y coherencia, como a veces se habla de logos como super espermáticos, razón seminal, que es la fuerza que le daba, ¿no es cierto?, porque viene de esperma, de la palabra esperma, que es lo que le da vida al ser humano. No solamente de manera natural como los animales, sino también espiritual y eterna. Por tanto, ellos lo veían también como algo que era ya más allá del cuerpo, ¿no es cierto? Separaban la parte que era física con la parte espiritual de las personas. Por tanto, en el estoicismo también tenía un fundamento. Para un estoico era súper importante decir que había que vivir conforme al logos, como esta fuerza natural espiritual que existía. Ahora, para el judío helenista, según el filósofo Filón de Alejandría, en el primer siglo, une Biblia y filosofía griega. Por tanto, aquí también va dirigido a los judíos. Primero ya vimos por qué se utiliza esta base de logos para que lo pudiesen entender los griegos, y también para que lo entiendan, ¿no es cierto?, el judío helenista, que se había mezclado ya toda esta corriente judía y griega, ¿no es cierto? Ya los judíos empezaban a ver la palabra de Dios como un manual de reglas y orden, como algo inclusive medicinal, práctico para la vida, pero quitándole, ¿no es cierto?, todo el trasfondo espiritual que tenía, digamos, la escritura. Digamos, esto venía precedido por lo que eran los saduceos, que eran, ¿no es cierto?, que no creían, ¿no es cierto?, en la resurrección. Ya lo veían como un manual moral más que algo espiritual. Pero, ¿no es cierto?, los judíos helenistas veían al logos, que era el mediador entre Dios trascendente y el mundo. Lo veían de esa manera. Es el instrumento de la creación. Por tanto, ellos veían como una fuerza, finalmente, que era creadora. No es exactamente Dios, lo decían, pero es como algo que está por ahí volando. Es un puente directo a lo que dice Juan, entonces, entre lo que eran logos para los judíos helenistas. Recuerden que los judíos helenistas ya eran invadidos, estaban muy absorbidos por la cultura griega, por tanto ya tenían el idioma que era el griego koiné. Por tanto, es súper importante entender eso. ¿Qué hace Juan con logos? Toma este término cargado de significado y lo redefine directamente. El logos existía antes de la eternidad, ¿no es cierto?, en el principio. Y para esto vamos a ir a Génesis 1, ¿no es cierto? El primer versículo, el primer capítulo de la Biblia, lo van a encontrar ahí directamente en lo que es en la Biblia. Es más fácil de buscar. Dice, en el principio creó Dios. Y acá hay una cuestión que es súper importante, que en el griego koiné no existen los artículos de esta manera, él. No existe el él, en el principio. En el griego koiné existe en principio, y es la misma referencia que utiliza Juan
en el principio era el verbo, utiliza la misma forma para ir directamente a los judíos que habían traducido de la manera, ¿no es cierto?, desde el hebreo directamente al griego, lo que era la escritura, con los primeros 5 libros de la Biblia, en principio, no en el principio. Nosotros en español podemos tener estos artículos que nos permiten definir ciertas cosas, pero sí pueden confundir la literalidad de la traducción de la Biblia. Por tanto, la palabra era en principio de todo. Y es lo mismo que utiliza, ¿no es cierto?, Juan en el capítulo 1 cuando dice en principio era el verbo. En este caso, en el principio era el verbo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y establece de inmediato ese concepto que es súper importante de abordar, que Cristo era preexistente y era carne. Entonces, en este sentido, para lo que era Logos, era súper contradictorio con respecto a lo que pensaban, ¿no es cierto?, los pensadores de la época, porque ya no era impersonal como era el Logos, no era esta fuerza flotante que no era persona, sino que era Dios, y era hecho carne, y se había venido, ¿no es cierto?, a meter ahí aquí en medio de los hombres y mostrarnos la gloria de Dios. Por tanto, ya no, Dios no solamente era preexistente, está en el principio, ya no solamente le otorga el nivel y el carácter de Logos a Jesús, sino que también lo pone en el principio y lo pone como una distinción personal, que es persona, que el Logo era Dios. También le atribuye la característica, ¿no es cierto?, de que Cristo era Dios y además que se hizo carne. Todo esto hay que entender que era súper chocante para ellos, porque está utilizando un lenguaje que ellos entienden, desde el punto de vista filosófico y pensador de la época, y les rompe toda esta estructura diciéndole que, oye, el Logos, el que ustedes creen que es esa energía, es Dios, es el Espíritu Santo moviéndose a través de las personas, es Cristo mismo que vino en forma de hombre para estar con nosotros. Entonces, para el griego del siglo I, cuando entendían el principio racional del universo, y ellos entendían que era esa fuerza que era el Logos, decían, ¿Logos se hizo hombre? Era escandaloso para la filosofía griega decir esto, y ahí está la fuerza, ¿no es cierto?, del Evangelio de Juan. Por tanto, para el mundo griego, Logos era la razón universal, el orden del cosmos y el principio que da sentido a todo. ¿Y qué le decía Juan con respecto a esto? Ese es Cristo. Ese es Jesús, vivió entre nosotros y pudimos aprender directamente de él. Entonces, Juan afirma algo inaudito, así como directamente al hueso de lo que eran los pensantes de la época. Le dice, ese Logos eterno es Jesús y Dios mismo ha hablado entrando en forma de carne a la historia. ¿Y qué tiene que ver con el tema de la conexión hebrea con respecto a esto? Porque los judíos también lo entendían, los helenistas, ¿no es cierto?, que también, para ser puritanos siempre como lo han sido y tan estrictos con lo que ellos creen, ellos lo llevan directo a la conexión con la palabra dabar del Antiguo Testamento, que es igual importante como, digamos, que es la traducción para lo que es Logos, directamente como ellos lo habían hecho. ¿Y qué significaba dabar? Significaba una palabra y una acción, una palabra que realiza lo que dice, un evento tanto como un sonido. Y si usted lo ve como que, ¿cómo conecta esto con Génesis 1? Y hay que entender que también esto va directamente a los hebreos. Dice que es un evento tanto como un sonido. ¿Y qué quiere decir? ¿No es cierto? Cuando el Señor dice, hágase la luz, y la luz fue, no fue solamente una palabra, no fue solamente un sonido, fue una acción. Y ahí entra otro concepto súper importante para que Juan diga, Él es el verbo. Dice que es un sonido, es una palabra y es una acción. Por tanto, Dios es un ente activo. ¿No es cierto? La revelación profética de Jesús nos muestra que finalmente no solamente era un sonido, no una palabra, sino que era una acción. Y por tanto, por eso es que Dios toma, ¿no es cierto?, esa proactividad y viene a la tierra en forma de hombre, en el Cristo, para salvarnos. Dice la revelación profética siempre a los profetas, vino palabra de Yahweh, ¿no es cierto? Vino la palabra de Jehová, dice la Reina Valera, ¿no es cierto? Vino palabra del Señor, las nuevas traducciones con respecto a lo que eran los profetas. Siempre era el Señor el que tomaba la acción inicial con el hombre. Es poder eficaz, porque siempre dice que así será mi palabra, ¿no es cierto? El Señor dice, se cumplirá y no volverá vacía, como dice en Isaías 55:11, la palabra de Dios sale de él, actúa y cumple su propósito. Por tanto, la palabra como agente personal, en el Salmo 33:6 vemos que dice, por la palabra de Jehová, la palabra del Señor, la palabra de Yahweh, fueron hechos los cielos. Salmo 107, versículo 20 dice, el Salmo envió su palabra y los sanó. También tiene que ver con la revelación de la sabiduría, ¿no es cierto? Dice Proverbios 8, vamos a leer Proverbios 8. Proverbios 8:22 dice claramente que Jehová me poseía desde el principio, ya de antiguo antes de sus obras eternamente tuve el principado del principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, cuando habla de la sabiduría. Entonces la palabra dabar también tenía que ver con la sabiduría y en este caso Juan también se la otorga como parte, ¿no es cierto?, de lo que es
podríamos decir, de la característica de Cristo, eterna, ¿no es cierto?, y preeminente, preexistente. Dice también que está junto a Dios, Hebreos, diciendo en Hebreos 1, versículo 10, dice algo muy parecido con respecto a eso, que es súper importante también leerlo, y dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Le atribuye entonces también Juan al Señor lo que es su esencia creativa, ¿no es cierto? Participa directamente en la creación. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 lo narra también fuertemente aquí. Es súper bueno que el Nuevo Testamento y la Biblia se va complementando. Dice, ¿no es cierto? Vamos del 15 en adelante, Colosenses 1, dice: Él es la imagen de Dios invisible. O sea, acá ¿no es cierto? Digamos, va complementando este concepto. Es el primogénito de toda creación. El primogénito no porque fuera el primero, sino porque es, ¿no es cierto?, la obra carne que viene desde el cielo. Por eso viene el primogénito de toda creación, el más importante, el más relevante de todos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por tanto, le da la atribución de creador y de Dios mismo esta palabra dabar. Por tanto, Juan empieza acá a fundir estos tres conceptos: logos, griego, razón cósmica; dabar, hebreo, palabra eficaz; y también la sabiduría, que era Jokma, que es una sabiduría personificada, que utiliza tanto, en este caso, para contarnos cómo es la sabiduría. Y habla de la sabiduría, ¿no es cierto?, Salomón, a través del libro de Proverbios, ¿no es cierto? La sabiduría era del principio, y nos habla de la relevancia de la sabiduría, y nos empieza a contar la sabiduría. Bueno, esa es una característica directamente de Dios. No habla de la sabiduría como un concepto abstracto, se está hablando directamente de Dios. Entonces, Juan, cuando está leyendo desde el hebreo, también genera esta discusión, porque dice: en el principio era la palabra, eco directo, ¿no es cierto?, de Génesis 1:1, y la palabra estaba con Dios, como concepto jogné de la sabiduría junto a Él, y la palabra era Dios. Y le atribuye también la deidad, ¿no es cierto?, de Dios a Cristo. Y esto es súper chocante para el mundo greco-helenista y para los judíos helenistas de la época. Porque para el mundo judío Dios es trascendente en la palabra que actúa y que Dios habla. Y para el mundo griego el logos era impersonal, la materia era inferior y el logos no se encarna. Entonces después Juan descoloca a todo el mundo y le dice: Dios que habla, ¿no es cierto?, Dios que no se ha comunicado con nosotros de esta forma, ha venido y se ha hecho carne. Entonces finalmente vemos que para los judíos Jesús es la palabra creadora de Yahweh, de Jehová, del Señor, que se viene y se encarna para los hombres. Y para los griegos Jesús era el principio racional del cosmos. Para Juan y para los discípulos y para los apóstoles, Dios era la palabra que había sido hablada, y su palabra tenía rostro humano y se llamaba Jesús. Entonces, desde ese punto de vista empezamos a entender que, como introducción de lo que va a ser, que vamos a ver en Juan, en el Evangelio de Juan, es súper importante entender que no es tan fácil digerir el libro del Evangelio de Juan cuando entendemos a Dios mismo y sus características y lo que son, digamos, la profundidad de lo que es estudiar a Jesús hecho carne, a Dios mismo. Por tanto, por eso digo siempre, no lo recomiendo como primer libro de la Biblia. Yo sé que hay algunos que lo recomiendan, pero ¿qué pasa? Que finalmente, al creer que ya lo leímos, queremos avanzar en otros libros y nos perdemos la profundidad teológica de lo que es Dios mismo. Muchos eruditos y maestros de la Biblia dicen que el Evangelio de Juan es el libro más profundo de la Escritura. Hay que entender que Juan, el apóstol Juan, no Juan el Bautista, sabemos que Juan el Bautista tenía parentesco con Jesús. Bueno, es muy probable que Juan, ¿no es cierto?, el amado del Señor también, porque su madre era Salomé. Y Salomé, lo más probablemente, lo que dice la tradición, es que era hermana de María. Y ahí vemos por qué en un pasaje del libro de Juan, ¿no es cierto?, aparece esta señora y tan prepotentemente le dice al Señor: quiero que mis hijos se sientan uno a tu lado y a la derecha. No era porque solamente tenía un grado de comodidad, porque el Señor estaba cerca y aprovechó la oportunidad. Era su tía, en cierto sentido. Entonces es típico de que, bueno, yo soy tu tía, sé que en ese caso yo soy parte de la familia, ¿cómo no va a beneficiar, ¿no es cierto?, en este caso, de meterlo por pituto a lo que es la familia? Por tanto, hay que entender ese concepto. Por tanto, Juan, por eso que era tan cercano también al Señor, había un trasfondo también que lo unía de otra manera. Por tanto, para terminar, dice, ¿no es cierto?, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entenderlo de la mejor manera nos lleva también a lo que era la carta de Juan en el primer
la primera carta de Juan, versículo 1 dice, la palabra de vida se llama esto, y también lo conecta de esta manera. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Obviamente aquí viene a complementar esta parte, dice lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, donde finalmente nos muestra que este acto de ver al Dios encarnado en Cristo fue lo que les dio el impulso a los apóstoles para que fueran mártires y dieran su vida por el Señor. Si ellos lo hicieron, cuánto más nosotros que estamos llamados a lo mismo. ¿Ok? Vamos a orar. Cerremos los ojos para que oremos. Señor, te damos gracias por este día, por este pequeño estudio bíblico. Señor, te damos gracias por la introducción a lo que va a ser el Evangelio de Juan. Señor, danos el entendimiento para poder absorber lo que tú nos quieres enseñar, que nos podamos sumergir profundamente en lo que tú nos quieres decir. Que realmente nosotros, nuestra carnalidad, Señor, creemos que ya pasamos por este libro y que lo sabemos todo, pero claramente tú me has sacudido, Señor, en el hecho de ver tantas cosas, Señor, que quería saber y que finalmente al profundizar en la Escritura tú siempre nos muestras algo nuevo. Te damos gracias por este día y por todo lo que tú haces, en el nombre de Jesús. Amén.